Leemos la palabra de Dios. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Aquí, Señor, en tu iglesia, donde tú estás, Señor. Tú estás en todos lados, Señor, pero tú dices que de donde hay 2 o 3 unidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias y reconocemos que tuya es la gloria, Señor, porque todas las cosas las hiciste, Señor, y tú las hiciste y por tu voluntad existes. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, abre su entendimiento, Señor, su corazón dispuesto a tu palabra, Señor, que puedan, Señor, discernir y entender y que puedan, Señor, cambiar todo lo que tú quieres que sea cambiado, Señor. Te lo pido por tu amado Hijo Jesucristo, Señor, y te damos gracias. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y como miran, completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y hablan su palabra. Vamos a estar principalmente Colosenses. Vamos a estar en Colosenses 2. Del 8 del 8 al 23. Quiero empezar y decirles que esto, el Señor sabiendo todas las cosas, omnisciencia, conociendo el futuro, conociendo lo que iba a pasar en toda iglesia y lo que pasaría, nos ha dado su palabra para que podamos estar y caminar más como Él quiere en su voluntad, ¿verdad? Sí. Entonces nos ha dejado su palabra, nos ha dejado las Santas Escrituras. Esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible. No hay nada de mentira en Él, no hay nada. Y Él, conociendo los tiempos desde hace más de 2000 años, dándosela al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Le dio esa palabra para que también Él la pudieran escribir aquí. Y en Colosenses miramos cómo la iglesia estaba sufriendo, la iglesia de Colosas, la iglesia en Colosas, la asamblea de Colosenses estaba sufriendo intimidación. Estaba sufriendo intimidación, y intimidación hay en muchas iglesias. Y muchos de ustedes a lo mejor se han sido intimidados por algo. Y miraremos qué es la intimidación que han sufrido. Usted puede intimidar a alguien por decirle a una persona nueva, tú necesitas hacer esto. Y no lo estás haciendo. La intimidación en la iglesia puede ser como lo que hacen muchas iglesias, y no nada más las evangélicas, sino la iglesia católica romana. Todavía lo sigue haciendo. Que necesitamos hacer obras, que necesitamos hacer esto, lo otro. Pero el apóstol Pablo viene y les dice, no viene, nunca llegó, mandó una carta. Él estaba en la cárcel en Roma. ¿Sí? Y vamos a entrar en un contexto histórico. ¿A quién le estaba hablando Pablo
por qué le habló. Y miramos que Colosas era una ciudad de Frigia. Necesitamos mirar en ese momento, qué momento, a quién estaba hablando, para conocer un poco más. Esa ciudad era una provincia romana de Asia Menor, parte de lo que es ahora Turquía, ahora es Turquía, esa parte. A 160 kilómetros al este de Efeso. ¿Se acuerda de Efeso? Fue donde Pablo inició su iglesia y de ahí fueron las iglesias del Apocalipsis. Todas las iglesias que estaban ahí, la Odisea, las demás, ahí estuvieron. Pero la principal fue la Efeso, la ciudad de Efeso, donde se comenzó, donde estuvo 3 años hablando la palabra, enseñando pues a través de Cristo, ¿verdad? Y la ciudad se encontraba junto al río Lico, dice, donde fluía el río Maindel. El valle Lico se estrechaba en Colosas hasta una anchura de 32 kilómetros. Dirá, ¿por qué me está diciendo eso? Bueno, ese es el tiempo, ese es el lugar donde sucedió esto, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden remontar y pueden ir allí. ¿A quién le estaba hablando? ¿Por qué le estaba hablando? Y por qué esa palabra vendría a nosotros. ¿Sí? Dice, el valle Lico se estrechaba en Colosas hasta una anchura de unos 32 kilómetros y el monte Calmo se levantaba a más de 2.400 metros por encima de la ciudad. Colosas era una ciudad próspera en el siglo V antes de Cristo, cuando el rey persa Jerjes, ¿se acuerdan del rey persa Jerjes? Pasó por ahí. Si en Esther, si van a Esther, ahí van a oír de Jerjes, ¿sí? El Jerjes Asuero, ¿se acuerdan? No, bueno, luego mira, en capítulo Esther 1:1, ahí les pueden mirar. Dice, él marchó a través de la región. En este lugar la lana negra y los teñidos, los colores hechos de los depósitos de tiza gris que se daban, se formaban en las rocas, eran productos muy importantes. Además, la ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas de comercio de norte a sur y de este a oeste. No obstante, en la época de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana de la Odisea. Les digo, la Odisea estaba cerca, estaba Colosas, pero dice que eso lo llevó a un declive en vez de prosperar, como la Odisea y el Herapópolis prosperaron. Bueno, esa es la ciudad de Colosas. Esa es la ciudad donde hermanos estaban sufriendo intimidación. Eran maestros, habían entrado maestros a la congregación de Colosas, de Colosenses. Habían entrado a la asamblea de los colosenses y estaban diciendo cosas que lo estaban intimidando y lo estaban desviando de la verdad. ¿Sí? Entonces miramos, el tema se llama completos en Cristo. ¿Sí? Pablo en el versículo, si miramos el versículo 1, el apóstol Pablo, volvemos atrás. Entonces había el pastor que se llamaba Pafras. El pastor Pafras era uno de los pastores de la asamblea colosenses. Se creía que era el fundador ahí en Colosas. Este pastor fue a Roma, donde estaba el apóstol Pablo, para decirle lo que estaba pasando en su iglesia. Como maestros estaban entrando, estaban perturbando, intimidando a los hermanos. Entonces el apóstol Pablo mandó esa carta, y en el primer
Pueden mirar en el primero, Colosenses 1, miramos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Podemos mirar en esto, en el primer versículo, cómo Pablo, su autoridad apostólica, que Jesús le había dado. Lo dice claramente, apóstol de Jesucristo. Todos yo creo que hemos hecho cartas y las hacíamos y primero poníamos para mi mamá, bueno, de nuestra edad pues, porque muchos, pues los jóvenes ya no conocieron de cartas, pero nosotros escribíamos a México y poníamos para mi mamá, bueno, para mi mamá esto y esto, y al final de su hijo Gustavo, le firmaba. El apóstol Pablo en sus cartas siempre ponía al frente su nombre, su autoridad como apóstol puesto por Dios. Y les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Él con autoridad manda está escrito para decirles lo que tenía que decirles. Entonces miramos en el 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos cortando estos versículos, vamos explicando. Completos en Cristo. Él les dice, ustedes no necesitan nada. Todo. Ustedes están completos, no necesitan nada más, nada de lo que les han dicho, nada. No son las cosas así. Pero los falsos maestros le estaban diciendo, ustedes necesitan, estaban primero diciéndole que Cristo no era suficiente, que necesitaba más sabiduría, muchos decían que Cristo nunca había existido, que Cristo fue una emanación de Dios, un espíritu, que muchos espíritus habían salido de Dios y quizás Cristo era un espíritu más, que habían salido muchos espíritus, unos malos, unos buenos, pero que Cristo era un espíritu bueno, pero que Cristo no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque había un dualismo, se llama un dualismo filosófico. En la filosofía se decía que la materia es mala. Todo lo que es materia es malo. Y el espíritu es bueno. Entonces, si Cristo fue humano, Él no podía ser Dios. Y lo estaban desviando. Entonces los pobres colosenses no habían aceptado todavía, pero estaban en aceptar todo eso. Esta herejía después se le vino a llamar gnosticismo con el tiempo. Y muchas iglesias hablaron, según pastores, grandes pastores, teólogos, estuvieron diciendo lo mismo. No creían que Jesucristo era Dios. Y Él les dice, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es engañar? Engañar es quitar, robar lo que tú tienes ya, la verdad de lo que es, de quién era Dios.
habían creído en la doctrina cristiana, la verdad, lo que él había enseñado en Efesios. Páfras, viviendo en Colosas, él era uno de los hombres que fue de Efesios, como Eusebio y muchos, y después de haber estudiado la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, él había ido a Colosas y habían formado sus iglesias. Él conocía la verdad, Páfras. Entonces, le dice Pablo, nadie los engañe, nadie les quite la verdad. Nadie les quite lo que ustedes ya conocen. Es fácil creer en maestros. La gente está muy dada a creer en todo lo que se les diga. Estos falsos maestros le estaban robando la verdad, la salvación. Cuando habló de filosofía y huecas sutilezas, filosofía es amor a la sabiduría, sabiduría fuera de lo que es la palabra de Dios. Y usted puede encontrar mucha gente que le dice, oh, pobrecitos, ustedes no saben nada, ustedes no conocen nada, lo único que conocen es la palabra de Dios. Gente muy inteligente, filosofía, sabiduría de cómo es la tierra, qué es la tierra, lo que va a ser, todo eso, pero en realidad que no conocen de Dios. Amén. Huecas sutilezas, amor a la sabiduría. Estos hombres decían que más que Cristo necesitaban sabiduría del mundo, pero esto solo son engaños despreciables, la sabiduría del mundo, porque todos ellos que dicen conocer son hombres malos que se dedican, que no han conocido de Dios y que no tienen nada de bueno en ellos. Esto es, le dice, no necesitan eso, necesitan a Cristo y nada más. Porque la sabiduría del mundo solo son engaños despreciables, lejos de ser un conocimiento avanzado y más profundo. Sus creencias eran simples e inmaduras de aquellos que se creían sabios, de aquellos que creían que necesitaban sabiduría más Cristo. Todas eran especulaciones ideológicas y psicológicas, y nada entra en lo que es la palabra de Dios. Porque ellos no conocen y no pueden entender, pero usted puede entender porque usted tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le enseña, lo guía y le ha enseñado la palabra y le enseña la palabra. Y si no se le ha enseñado, pídale cada que usted que lea la palabra, que lo guíe en el conocimiento y revelación de su palabra. ¿Sí? Usted no ha entendido, pero si usted tiene a Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Es por eso que podemos entender ahora. Lo que no entendíamos, lo entendemos ahora. ¿Sí? Nuestros afectos han cambiado, lo dije la otra vez. Nuestros afectos han cambiado. Lo que somos, lo que éramos, ya no lo somos. Gloria a Dios. Ya tenemos amor por los demás, más amor, más misericordia, más bondad. Todo esto es de Cristo. ¿Sí? Estamos completos en Él. Y Él les dice, el apóstol Pablo le dice, versículo 2:9, Pablo les dice, Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. Él es Dios. ¿Sí? Estaban diciendo que Él no era Dios. Le dice, Él es Dios. Amén. ¿Sí? En Juan 1:14 nos habla. Y aquel verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este es Jesús.
el versículo 2:10, Pablo le dice, ustedes están completos en Él. No hay nada que les haga falta. Nada. ¿Sí? El versículo 2, 11 al 15 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En este versículo, en el 11, dice, no fue una circuncisión hecha a mano, una circuncisión del corazón, una circuncisión que la circuncisión que no fue hecha a mano. En Génesis 17:11 podemos mirar cuando Dios hizo que la circuncisión, cuando le dijo a Abraham, en Génesis 17:11, Dios le dijo a Abraham, circundaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, y el nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. La circuncisión, hermanos, simbolizaba la necesidad que el ser humano tiene que su corazón sea limpio. Pero la circuncisión nunca trajo esa limpieza de corazón. Cristo, cuando vino, Él, cuando lo reconocimos como el Hijo de Dios y nos hizo aceptos en el Padre, nos puso el Espíritu Santo y nos dio, nos circuncidó el corazón. Esa circuncisión es salvación, su Espíritu de Dios en nosotros mismos. Aleluya. Sí, nos lavó. Gloria a Dios. La circuncisión. Él echó nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra pecaminosidad, nos la quitó ya. Gloria a Dios. Muchos siguen todavía sintiéndose pecaminosos, porque su cuerpo seguimos pecando, ¿verdad que sí? Sí. Pero Dios dice que nos ha hecho santos. ¿Cómo es que somos santos si seguimos pecando? Dice el apóstol Pablo en Romanos, ay pobre de mí, que soy pecador. Dice que el Espíritu quiere, pero la carne se revela. ¿Cómo es, Pablo? ¿Cómo es Pablo que tú ya, él fue puesto el Espíritu Santo cuando Dios lo tumbó y ayer estamos viendo, el Espíritu Santo fue en él, sí, cuando fue hecho ciego, pero él decía, pobre de mí porque soy un pecador, y ustedes todavía y yo quizás decimos, sigo siendo un pecador y sigo pecando. ¿Qué les digo? En el Romanos 7, en algún versículo ahí, discúlpenme, él habla, dice, pero aborrezco el pecado. El pecado que está en mí. Hacemos el pecado, pero lo aborrecemos. Aleluya. Es porque todavía el viejo hombre, la carne, está en nosotros. Hemos sido santificados, pero esta santificación es progresiva, no es luego. Si usted quiere ser santo completamente, hay que morir. No se vaya a suicidar para que quiera ser santo. Pero es cuando la carne será dejada y el Espíritu nos van a dar un cuerpo nuevo. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Sí? Nosotros somos santos, no porque somos nosotros muy buenos, sino porque Cristo nos ha dado su santidad, el Padre nos mira santos. ¿Sí? En Ezequiel 36, 25, 27 dice,
esparciré sobre vosotros agua limpia, y serás limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. ¿Oyó? Estos que estaban entrando a Colosas estaban diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro, pero aquí dice el Señor, esparciré, Él lo va a hacer. Dice, os daré. No lo agarramos nosotros, no lo dimos nosotros. Él nos lo dio. Corazón nuevo. Pondré, dice, espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Nada es de nosotros, hermanos. Todo Dios lo ha hecho. Estos falsos maestros infiltrados estaban diciendo, tú necesitas esto y esto. Pero Pablo dice, están completos en Cristo. En él habita toda la plenitud del Padre. Todo dominio, todo potestad, todo está en él. Aleluya. Este es el nuevo nacimiento, hermanos. Cuando usted oye Romanos 3, el nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento nos lo dio Dios. ¿Sí? Lo que Ezequiel dice, en Jeremías también se habla del nuevo pacto que haré con ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes y les daré el corazón nuevo. Él lo ha puesto en cada uno de los que hemos recibido la Jesucristo. Tenemos el espíritu de Cristo en nosotros. Espíritu de Dios. Gloria a Dios. En 2 dice, en el 12, sepultados con él en el bautismo. El bautismo también es algo que mucha gente está todavía que por el bautismo somos salvos. No es el bautismo de agua, es el bautismo, dice aquí, cuando Él nos lavó de nuestras inmundicias. Él nos lavó con agua limpia, dice. El bautismo es solo una obediencia a algo que, igual que lo mismo que ellos cuando se hacían la circuncisión. Es una obediencia a que todo cristiano debe ser bautizado en nombre de Él. ¿Sí? Pero usted, si no muere bautizado, que muchos dicen que no son salvos, usted es salvo, porque Dios lo ha hecho salvo. La verdadera salvación la ha dado Él. ¿Sí? Él nos lavó, nos ha dado su espíritu.